que Dios nos quiere enseñar. Pero vamos a enfocarnos en las dos primeras, en el tiempo que nos queda. ¿Cuántos están aquí todavía? A ver. Libro de los Hechos, capítulo 6. No crean que yo no me canso de estar parado aquí, cantando y gritando. Aleluya. Así que usted tiene más excusa ahí para estar más cómodo ahí. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Libro de los Hechos. Se conoce como libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, porque era Él el que los hacía a través de ellos. Capítulo 6. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, o sea, personas que se convirtieron a Cristo, seguidores de Jesús, eso significa la palabra discípulo. Hubo, oiga esto, murmuración de los griegos contra los hebreos, o sea, los griegos contra los judíos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, en la repartición de los alimentos. Entonces, los 12 apóstoles, porque ahí habían elegido al sustituto de Judas. ¿Alguien podría decir cómo se llamó el sustituto de Judas? ¿Se acuerdan? Que los apóstoles en el capítulo 1 de los Hechos eligieron a 2 y esos 2 eliminaron uno. Pero fuera bueno que me dijeran uno por uno, así se entiende mejor, gloria a Dios. ¿Alguien se acuerda? Puede que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Se llamó Matías. El martes se lo voy a preguntar otra vez y se acuerda. Entonces, ¿qué dice? Los 12 apóstoles convocaron a la multitud, o sea, a la iglesia, a la congregación, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, eran los que predicaban, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Aquí se escucha por primera vez la elección de lo que hoy conocemos como los diáconos de la iglesia. Aunque aquí no usa la palabra diácono directamente, pero a eso se refería. Oiga las características de estos hombres: de buen testimonio. Número 1, de buen testimonio. ¿Por qué? Porque los diáconos, juntamente con el pastor o los pastores, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que dar buen testimonio. Aunque la gente busque excusa para no buscar a Dios a veces, pero tenemos que hacerlo. ¿Y qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Segunda característica. Y tercero dice, y de sabiduría. Miren, está terrible esto. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio o la predicación de la palabra. Agradó la promesa a toda la multitud y eligieron al número 1, al primer diácono, primer mártir también de la iglesia, Esteban. Oiga las características de este hombre: varón lleno de fe y sobre todo del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. Pero lo que más me alegra a mí en todo esto es esto que dice a continuación: y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos, en este caso convertidos al cristianismo, se multiplicaba. Oiga eso, grandemente. Qué bendición, ¿verdad? En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, o sea, de los fariseos, de los saduceos, obedecían la fe, se convertían. Y Esteban,
lleno de gracia y de poder. Hacía, oiga esto, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios puede usar también a sus diáconos, como puede usar al pastor. Porque hay gente que todas las veces todos le ponen el ojo al pastor, nada más. No. Aquí estos hacían los mismos milagros que hacían los apóstoles, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, porque el diablo no va a quedar quieto, por supuesto, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero oiga esto precioso, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vamos a ver. Padre, en esta preciosa hora venimos delante de tu presencia. Una vez más, Dios, para darte gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento, por esta preciosa palabra que hemos leído también en esta hora, que nos motiva, Dios, para seguir adelante, Dios, buscando tu presencia y con este ministerio que tú nos has puesto en nuestras manos, Dios. Porque si ellos lo hicieron con amor y lo pudieron lograr, Dios, cumplir hasta el momento que tú lo llevaste al cielo, Dios, nosotros con tu ayuda también vamos a poder hacer, Padre. Pero para ello hace falta cada día que tú derrames más de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para que estemos llenos de tu Espíritu como estaban estos hombres, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Háblanos en esta hora lo que tú nos quieras hablar y enseñar en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Y vamos a meditar en esta palabra bajo el tema la disensión interna vencida por el amor. La disensión interna vencida por el amor. Algo precioso que a mí me gusta o me impacta cuando leo el libro de los Hechos es desde que comienza en el capítulo 2 en adelante. ¿Cómo era la vida de esta iglesia, de estos miembros, de estos hermanos? Ya lo hemos hablado los últimos domingos. Pero entre lo que a mí más me llama la atención y impacta es ver cómo la gente se convertía a Jesucristo. Y no eran uno y dos o tres. Eran cantidades. Eran multitudes. Hoy en día para que una persona se convierta, mire, eso está bien duro. Está bien difícil. Aún con las circunstancias que estamos viviendo en el planeta Tierra, en el mundo, ni aún así la gente no quiere buscar de Dios. Ni aún así la gente no quiere convertirse. Ni aún los que ya están dentro quieren afirmarse. Y ahora, ¿qué vamos a esperar de los de afuera? Como lo han dicho muchos predicadores, con esto de la pandemia era de esperar que las iglesias, en vez de quedar vacías como están algunas, otras lamentablemente hasta el día de hoy, aunque usted no lo crea, permanecen cerradas. O con esos sus famosos transmisiones online, virtuales, en vivo. Yo creo que eso es para gente perezosa. Yo creo que eso, con todo respeto, yo creo que tal vez nos van a ver por ahí. Conoceré la verdad y la verdad hará libre, ¿verdad? Creo que eso es para gente perezosa, para gente cobarde, que no quiere congregarse en sus templos. Yo creo que para eso es. Pero así han dicho muchos predicadores, y yo los digo también. Esto de la pandemia es para que los cristianos, vamos a hablar primero por la casa, vamos a comenzar por la casa, para que los cristianos nos afianzáramos más en Dios, para que estuviéramos ahí, vienen a la orilla de ese altar, de rodillas, buscando la presencia de Dios. Pero sin embargo vimos que todo lo contrario. Es triste y es lamentable aceptar lo que hoy algunos expertos, vamos a decirlo en religión, dicen
que solo el 40%, oiga bien, de los cristianos han regresado a las iglesias. ¿Y el otro 60% dónde están? Unos están en la casa haciéndole creer que son cristianos todavía. Otros se los llevó el diablo para el mundo. Porque no va a decir usted que una gente que pasa un montón de meses sin ir a la casa de Dios va a permanecer buscando la presencia de Dios. Porque no es así. La Biblia dice claramente, no dejando de congregarnos, como algunos tienen que, por costumbre. Y dice Hebreos ahí, y cuanto más dice, cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Entonces la palabra no se puede contradecir, ¿verdad que no? ¿Y qué es lo que han hecho? Yo no voy a echar en cuenta, gracias a Dios yo he permanecido. Y uno que todavía permanece, un remanente. ¿Qué es lo que hicieron entonces? ¿Qué? Lo contrario. Se quedaron en sus casas. Otros sin darse cuenta ya están en el mundo, o sea, sirviendo a Satanás. Pero es triste. Y ya de los no cristianos se esperaba que la gente, al escuchar el mensaje, la palabra de Dios, porque excusas no van a tener. Porque en este encierro que hubo, hasta los que no eran cristianos escucharon el mensaje. En transmisiones en vivo. Por Facebook o YouTube Live, como sea. O sea que ni los mundanos se escaparon de escuchar el mensaje. Y se esperaba que eso era para que la gente reaccionara y buscara un lugar donde buscar la presencia de Dios. Pero sin embargo, fue lo contrario. Miren, este tiempo está difícil, está bien duro. Para que un alma llegue a la casa de Dios, se convierta. Tiene que ser algo que en realidad Dios mismo sea el que trate directamente con la persona. O tiene que pasar por algún proceso, por algo fuerte. Para que de lo contrario, no se va a ver mucho fruto en la iglesia. Pero en el libro de los Hechos, mire, es precioso. Cuando uno lee aquí. Cuando uno lee que en un solo mensaje el apóstol Pedro se gana 3,000 personas. Qué bueno fuera que un día nosotros hiciéramos un evento, una campaña, un culto ahí, al aire libre, cosa que ya difícilmente lo vamos a ver. Porque el diablo se aprovechó de esto para cerrar los templos grandes, la iglesia grande, y para que ya no hayan eventos masivos al aire libre. Pero Dios sabrá qué va a hacer. La palabra va a seguir de una manera u otra. La palabra va a seguir, va a ser llegada a la gente. Pero imagínense que 3,000 personas se conviertan en un solo mensaje. Eso es algo impactante. Eso yo creo que no había sucedido en Jerusalén. Porque en aquellas multitudes que seguían a Jesús, no creo que todos se convertían. No creo que todos los que andaban detrás de Jesús andaban porque le servían a él, no. Jesús mismo se lo dijo en la cara muchas veces: ustedes me siguen a mí por los beneficios, por los panes y los peces, porque les doy de comer. Cualquiera diría que Jesús no tenía sentimientos, ¿verdad? No tenía amor. Pero él dijo la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A veces la verdad va a doler. Nos puede herir tal vez, pero te va a hacer libre. ¿Verdad que sí? Por eso aquel gran reformador de la iglesia cristiana, protestante como nos nombraron en la Edad Media, llamado Martín Lutero, dijo estas palabras: yo prefiero herirlos diciéndoles la verdad que matarlos con la mentira. ¿Verdad que sí? ¿Entendió, verdad? Eso mismo decía Jesús, aunque la gente le doliera y se fuera, porque acuérdense, hasta Pedro que dice detrás, porque Jesús le dice: mira Jesús, tu palabra está muy dura, esto no le está gustando a la gente, ya llenaron su estómago, ya están bien llenitos, ya no tienen nada más que esperar aquí. Y como no quieren tu palabra, se fueron. Está terrible, ¿verdad?
y se están yendo. Y Jesús le dice a Pedro: Pedrito, parafraseando, ¿verdad? ¿Tú te quieres ir con ellos también? ¿Tú no quieres seguir? ¿A ti te parece que el mensaje está muy duro? Que la verdad está muy dura. Te puede decir, con dolor de mi corazón te lo digo, pero te puede decir. Jesús no lo estaba corriendo. Jesús estaba diciendo: esto es voluntario, esto no es a la fuerza. Como quien dice: yo no te tengo a la fuerza, Pedrito. Si tú quieres seguirme, sígueme. Acuérdense, cuando él lo llamó, estaban allá pescando, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Simón, hijo de Jonás, ven que te voy a hacer ahora pescador de hombres. Jesús no le puso un arma en la cabeza, no lo chantajeó, no lo intimidó, no lo manipuló, nada. Él simplemente dijo: ven, Pedro, y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Voluntariamente dejó la barca tirada y todo, y se vino. Pero Pedro ya había aprendido mucho al maestro. Y le gustaba la palabra, aunque estuviera dura, pero le gustaba también. Porque le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Como que la palabra que predicaban los fariseos, como que no le parecía mucho a Pedro. Como que no le llegaba al corazón. Porque los fariseos eran predicadores, eran maestros de la ley, y ellos enseñaban las escrituras. Pero entonces, Pedro dijo: no, ¿a quién me voy? ¿Para qué me voy ahí? Aquí está mejor contigo. Porque se quedó. Pero mucha de la gente que seguía a Jesús, Jesús lo dijo: ustedes me siguen por los beneficios, por los panes y los peces. ¿Cuánta gente ha llegado así, verá? A la iglesia. Que están enfermos para que Dios los sane. Una vez Dios los sana, se van por ahí para abajo a pecar otra vez. Sí. Otros llegan con necesidades para que los ayuden. Cuando ya resuelven los problemas, desaparecen. Dios no se agrada a esas personas. ¿Usted sabía eso? A Dios no le agrada eso. Otro por un tiempo, de ahí dice: no, ya me cansé, eso no tiene sentido. Eso de mucha iglesia, de mucho culto. Sí. Algunos mal educados dicen: yo no voy a ir a mantener al pastor, dice. Ay, santo. ¿Lo han dicho? ¿Sí? Aquí tal vez no, aquí no sé si lo han dicho. Y si lo han dicho, Dios les bendiga. Amén. Pero así muchos dicen. Otros hombres que tienen la mente entenebrecida, como dice Pablo, dice a la mujer, le dice: tú que vas a ir a la iglesia a ver al pastor o a vigilar al pastor o a algún hermano que está ahí. Sí, como ellos tienen la mente entenebrecida, dice Pablo, tienen la mente sucia, dañada, viene que la mujer va a ir a buscar lo mismo que ellos andan buscando. Sí, pero Dios tenga misericordia. Pero aún así a Jesús lo seguía mucha gente. Pero el relato de aquí del libro de los Hechos es precioso, es impactante. 3,000 personas en un solo mensaje. Luego en el capítulo 2 dice que ya no fueron 3,000, fueron como 5,000, dice Lucas. ¿Qué es lo que entiende usted por eso? No hay un número exacto. Pudo haber sido más de 5,000. Número 2. Dice ahí Lucas, como 5,000 hombres o varones, sin contar, dice, mujeres y niños. Yo estoy seguro que ahí se convirtieron mujeres también. ¿Qué cree usted? Yo creo que ahí se convirtieron niños también. La cosa es que eran miles. Y así, si usted va leyendo capítulo tras capítulo, ya en el capítulo 5, lo leímos hace 2 domingos, dice en el verso 14, y los que creían en el Señor, ¿qué dice? Aumentaban más. Gran número. Oye, aquí sí especificó Lucas, el doctor, el médico, de profesión historiador también, convertido al cristianismo. Dice gran número así de hombres como de mujeres. ¿Verdad que estaba precioso eso ahí? Yo hubiera deseado estar ahí en ese tiempo, en esa iglesia. ¿Sí? Algunos no, porque no hubieran podido tener Facebook.
No hubieran podido tener el smartphone que hay ahora, ¿verdad? El teléfono inteligente. Tipo de gente que se ha pegado tanto a eso y le ha puesto más amor e interés a eso que a su misma alma. ¿Usted sabía eso? ¿Sí? Aunque usted no lo cree. Acuérdense, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, a mí me hubiera gustado ser parte. ¿A usted le hubiera gustado ser pastoreado por el mismo apóstol Pedro? Qué precioso, ¿verdad? Aunque Pedro era algo bravo también. ¿Sí? Bueno, a algunos no les hubiera gustado porque Pedro le iba a poner quietecito rapidito. Mira tú, chuletudo, ¿cuántas horas estás orando? ¿Cuántas veces has leído? En ese tiempo todavía el Nuevo Testamento no estaba formado, pero ya el Antiguo Testamento ya estaba. Ya circulaba una copia del Antiguo Testamento que se llamaba la Septuaginta, traducida del hebreo al griego. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Imagínate. Y a Pedro no le podía mentir. Acuérdense lo que hizo Ananías y Zafira, ¿verdad? Quisieron mentirle a Pedro, según ellos. Y Pedro le dijo, no, es que no me han mentido a mí, me mentió el Espíritu. Y el Espíritu le iba a decir a Pedro, ¿sabes qué? Este es un mentiroso. Es un charlatán, no ha leído la Biblia en años. ¡Ay, santo! ¿Sí? ¿Cómo dijo Mano y Ávila? Lábele que el Señor le ama. O sonríele que el Señor le ama. No está malo reírse, sabía que la risa es bueno para la salud. Bueno, no vamos a hacer payasos aquí en la casa de Dios tampoco. Con balance, con moderación. Pero entonces, imagínense, qué precioso hubiera sido, ¿verdad? Y la gente se convertía en cantidades. Y cuando llegamos aquí al capítulo 6, ahora que vamos a comenzar el mensaje. Alaba. Leemos y escuchamos lo mismo. Mire, una conversión de personas terrible, exagerada. En el capítulo 6, verso 1 dice, en aquellos días, cómo creciera el número de discípulos. O sea, la gente siguió convirtiendo. ¿Por qué la gente se convertía? Ahí lo dice en el capítulo 5 donde leímos. Miraban las señales, miraban los milagros. Ahí lo dice. En el verso 12, donde leímos el 14, y por mano de los apóstoles se hacían, ¿qué dice? Lo mismo que hizo Esteban, hacían los apóstoles. Señales y prodigios. ¿En dónde? En la iglesia, en el pueblo. En el pueblo de Jerusalén también. Y estaban, ¿qué dice? Unánimes en el puerto de Dios. Pero lo que queremos llegar a esta parte donde dice en el verso 15, tanto eran los milagros, las señales, lo que Dios estaba haciendo ahí, que dice que la gente sacaban a los enfermos a las calles. Imagínense que apareciera, aunque no aparecieran todos los apóstoles, con solo Pedrito que apareciera aquí. Ahora en esta pandemia que hay. Terrible, ¿verdad? Claro que el gobierno, por supuesto, no lo dejaría vivo a Pedrito. Lo mataría luego. Porque usted sabía que a ellos no les conviene que la gente se sane. ¿Usted sabía eso? Bueno, les estoy diciendo algo peligroso, pero es la verdad. A ellos no les conviene. Para los que no saben, esto es parte de lo que se conoce como el nuevo orden mundial. O sea, el gobierno del anticristo. Todo esto está bien planeado. Es a propósito que se está haciendo. No se deje engañar. Esto ya es a propósito. Todo ha sido premeditado. Pero aún así, como el que decide quién muere y quién vive se llama Dios. ¿Cuántos sabían eso? Apocalipsis 1 lo dice. Jesús dice, yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. El diablo no nos puede matar. ¿Usted sabía eso? Mira, aquí como que hay mucha gente incrédula, no sé qué está pasando. Aleluya. Dígalo, confiéselo, dígame. El diablo no nos puede matar, aunque él quiera. Si usted cree que nosotros estuviéramos vivos todavía, ya no hubiera muerto, ya no hubiera matado. Pero como el que decide es Dios. ¿Quién se va y quién vive es Dios? Pero a causa del pecado que muchos de ellos mismos provocan su muerte, su desobediencia a Dios. Por eso Pablo lo dijo en Romanos 6:26, donde él dice, porque la paga del pecado es que
la muerte. Muerte física y muerte espiritual. Esto es separado de Dios por toda la eternidad. Pero el regalo de Dios dice, o dádiva, es ahí es lo mismo, regalo. En vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremenda la palabra. Es precioso cuando uno se deleita leyendo esta palabra. Entonces dice que lo que estaba pasando ya era tan terrible que la gente dice que sacaba a los enfermos a la calle y los ponían en donde, en camas y lecho, para que al pasar Pedro, oiga esto, no tenía ni que tocarlo, no tenía ni que reprender ese espíritu llamado coronavirus. Para los incrédulos ni más sentido pésame, pero el coronavirus es un espíritu, es un demonio de muerte. Por eso es que yo se lo digo honestamente, yo no creo que una mascarilla pueda detener a un espíritu. ¿Usted lo cree? Yo no creo que una vacuna pueda eliminar a un demonio, a un espíritu, porque eso es lo que es, un espíritu. Se conoce como espíritu de muerte. Si no me cree, lea Éxodo capítulo 12, cuando habla la historia de la Pascua allá en Egipto, cuando pasó el que se conoce como el ángel de la muerte. Pero también lea los evangelios, especialmente en una ocasión cuando Jesús sanó a una mujer en el día de reposo en la sinagoga, creo que fue de Capernaum. ¿Y qué dice que hizo Jesús cuando sanó a aquella mujer? Y reprendió el espíritu de enfermedad que había ¿qué? En ella. ¿A quién le cree más usted? ¿A la palabra o a lo que dice el médico o a lo que dice el hombre? Yo me voy por la palabra. Yo le creo a Jesús. Y si Jesús dice que él reprendió el espíritu, entonces yo creo que sí. Un pastor, su esposa estaba agonizando. Recibe la voz audible del Espíritu Santo que le dice de esa enfermedad diabólica que anda ahí. No lo reprendas como cualquier enfermedad, como cualquier gripe. Repréndelo como espíritu, como demonio. Ya va a ir, no se va a ir. Y aquel hombre empieza a reprenderlo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? En instante la esposa reaccionó. Y esa fiebre, esos síntomas que ella tenía de enfermedad, se fueron. Pero esto es para qué dice la palabra en Marcos 16:16. Para los que creen en el poder de Jesús, en el nombre de Jesús. El que no cree en esto va a seguir ahí engañado por el diablo. Pero eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos aquí le creen a Jesús? Yo le creo a Jesús. Con 2 amén está bien. Gloria a Dios. Con 2 o 3 dice Jesús que se reúnen en mi nombre es suficiente, ¿verdad? Ahí estoy yo. Así que yo no me aflijo. Si 2 o 3 vienen, no, sí, güey. Predicándole como que hubieran 1000, aleluya. Pero vamos a ir avanzando aquí. Oiga esto, cómo la gente nos iba a impactar, cómo la gente nos iba a convertir, si nunca habían visto esto. Porque Jesús sanaba, y Jesús también hizo cosas grandes. Pero acuérdense de la palabra que Jesús le había dado a los apóstoles, y muchos hasta el día de hoy no la creen. ¿Qué le dijo Jesús? Cosas mayores que yo haría o harán. ¿Verdad que sí? Porque yo voy al Padre y le voy a enviar otro ayudador, se va a llamar Espíritu Santo. No es algo grande lo que hizo Pedro ahí. Dice que él solo pasaba y la sombra de Pedro le caía a los enfermos y se sanaba. Ahí lo dice. Tanto dice que sacaban a los enfermos a las calles, en 5:15. Y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Cómo la gente nos iba a convertir? Si la palabra que predicaban estos apóstoles era poderosa y acompañada de estos milagros, de estas cosas, la gente no se iba a resistir. Se convertía. Oiga esto, la fama, a pesar que en el tiempo no existía la tecnología que hay ahora, los medios de comunicación. Pero oiga lo que dice el 16. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían ¿a dónde? A Jerusalén.
Si usted recuerda Hechos 1:8, ahí dice, Jesús les dijo, van a comenzar por Jerusalén. Entonces no se van a quedar ahí, van a expandirse, van a seguir por ahí para abajo. Judea, Samaria, hasta lo último, dice, de la tierra. Y por eso que estamos nosotros aquí hoy. ¿Usted sabía eso? Porque el evangelio llegó a este continente. Pero vamos a avanzar. Entonces dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían al orden. ¿Para qué? Trayendo enfermos. Y oiga esto, ¿cuánta gente está ahora en esta condición? Atormentado por espíritus de diferentes clases, inmundo. Estaban pasando una noticia en Telemundo que esta pandemia ha traído muchas desgracias a la humanidad. Muchas. Hogares destruidos. Sí, aunque ustedes no lo creen. Por la desesperación que se ha apoderado de muchas parejas, de muchas personas. Hasta el grado, oiga bien, que hay maridos que cuando han visto a su mujer ahí, muriendo de coronavirus y han ido. Y la han abandonado. ¿Y usted cree que esa mujer la va a volver a recibir ahí con los brazos abiertos después que le dejó tirar ahí? Y lo han hecho. ¿Sí? Eso lo estaban viendo en la noticia. La policía reportó que en estos tiempos han atendido más casos de violencia doméstica porque ahí se ponen a boxear. Entre las parejas, mire, de puro boxeo. Parece Mike Tyson ahí con... Yo no sé quién fue otro boxeador de su época. Tito Trinidad. Sí, salió una noticia. Pero lo que estaban diciendo ayer es alarmante. Hasta jóvenes se están suicidando. ¿Y quién mira a los jóvenes como si nada ahí con sus teléfonos y todo? Sí. Ha habido muchos suicidios en los últimos meses de jóvenes, o intentos por lo menos. ¿Por qué? Por esta situación que está pasando en el mundo. Hay mucha gente que necesita liberación estos días, como estaban en aquel tiempo. Pero ¿qué dice la palabra? Eran sanados. Y por eso que cuando seguimos leyendo ahí llegamos al verso primero que dice que el número crecía. ¿Y cómo no iba a crecer? Pero el diablo no se va a quedar quieto. Eso tenemos que estar conscientes. Cuando vemos la gloria de Dios, cuando vemos que Dios está manifestando, que almas se están convirtiendo, también tenemos que saber que hay uno que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Va a querer impedir que eso siga sucediendo. ¿Y de qué manera? Bueno, primero se va a meter en la iglesia. Se va a manifestar. Yo siempre lo he dicho, lo he aprendido en estos años que llevo de vida cristiana. Cuando Dios va a hacer algo grande, cuando Dios trae una bendición, tanto para la iglesia como a nivel individual, el diablo se le va a levantar. O bien antes, o después que él ha recibido para querértelo quitar o robar. Pero lo que no crea que se va a quedar de brazos cruzados. Eso estemos conscientes todos los que estamos aquí. O bien antes, o después. Pero que nos va a atacar, nos va a atacar. No le vayan a salir corriendo aquí algunos hoy, pero eso es lo que la palabra dice. Eso es lo que aprendemos. En esta ocasión, ya la bendición estaba llegando, había llegado y él dijo, ¿sabes qué? Les voy a robar el gozo a esta gente. Como ahí leímos antes, ¿no? Estaban bien unidos. Entonces dice, ahora voy a provocar que se empiecen a odiar unos con otros. Que se empiecen a pelear unos con otros. El diablo dijo, les voy a quitar esa unidad, esa alegría, ese gozo que tienen ahí. ¿Y cómo comenzó? Esta es la segunda parte. ¿A través de qué? De la murmuración. Y estuve leyendo un poco pasajes de la Biblia de lo serio que es este pecado. Hay gente que lo tiene normal, un pecadillo más. No, y ojalá me diera el tiempo, que no creo que no me va a alcanzar, para leerle algunos pasajes donde, oiga bien, Dios mismo
tuvo que intervenir y castigarlo, vamos a decir así, personalmente a esa persona, porque con Dios no se juega. ¿Sí? Tan atrevido el ser humano, o fueron estas personas del pueblo de Israel, que se atrevieron a murmurar bien del mismo Dios. No lo hicieron solo de Moisés, lo hicieron del mismo Dios. Mire, atreverse a murmurar de Dios ya está terrible eso. Y es lo último que el ser humano puede hacer. Y por supuesto Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios va a traer castigo. Y un castigo, uno de los castigos, porque como le dije, no creo que vamos a poder llegar a leer ahí, pero lo voy a dejar un poquito, que Dios le dio a esta gente que murmuraron contra Dios en el desierto, no fue cualquier castigo, fue fuerte. Por cuanto han provocado mi ira, por cuanto han murmurado contra mí, por cuanto no han creído en mí. ¿Sabe qué Moisés le dijo? Todos los que tengan 20 años para arriba no van a entrar a la tierra prometida. Imagínense. Venir de la esclavitud de Egipto, después de haber gozado todo lo que dice aquel coro que a día no le hemos cantado, lo tenemos que cantar otra vez, cuando el faraón dejó ir al pueblo. Después de haber visto aquella nube que en el día le servía de luz, perdón, en el día le servía para que no el sol no los quemara en el desierto. Y en el día Dios les ponía una columna de nube para que les sirviera de lumbrera. Es terrible, ¿verdad? Dice que sus ropas nunca se envejecieron, sus calzados nunca se envejecieron. Así, miren, los que eran niños, así como iba creciendo el pie, y les iba creciendo el calzado. ¿Cuántos de nosotros hemos visto esos milagros aquí? Yo no los he visto. Me hubieran deseado verlos, pero no. Ojalá Dios nos los conceda antes de que Cristo venga. ¿Sí? No había necesidad de ir al río a tomar agua, simplemente Dios le decía, ¿sabes qué, Moisés? Tócale la peña para que brote agua y que se sacien de agua esta. No había que pagar bien de agua, ¿verdad? No estaban como los pobres personas ahí en Texas ahora mismo, sacando agua literalmente de ahí donde la nieve está derritiendo. ¿Sí? Sacando nieve y metiéndola a su nevera para que la comida no se les dañe, lo que todavía le queda un poquito. Lo malo es que la nieve no dura mucho tiempo, se derrite. Pero aquello no tenía necesidad de eso. La roca golpea a Moisés, porque la primera vez, acuérdense que la golpeó, ¿verdad que sí? La segunda vez fue cuando Dios le dijo, háblale. Y Moisés, yo creo que Moisés tuvo razón. Yo le doy la razón a Moisés en parte, porque muchos critican al cielo Moisés, que por desobediente no entró a la tierra prometida, que porque Dios le dijo solo háblale y él la golpeó. ¿Usted cree que escuchar la murmuración, la queja, la criticadera de 3 millones de personas era fácil? ¿Sí? Y Moisés lo desesperaron. Yo sé, un momento de confusión. Y Moisés golpeó la roca, cuando Dios le dijo solo háblale, para que usted vea cómo es Dios. ¿Sabe qué, Moisésito? Yo te amo mucho, has sido mi gran libertador, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Y eso es para que veamos que con Dios no se juega. Aquí en este evangelio hay que, miren, temblar ante la presencia de Dios, humillarse, mire como lo hacen los musulmanes. ¿Usted ha visto cómo rezan los musulmanes? Y no lo hacen una vez al día, lo hacen 3 veces al día. Y no se avergüenzan. En cualquier lugar donde les agarre la hora del rezo, ellos ahí ponen su pedazo de alfombra y, aunque usted no lo crea, si van manejando, ellos no les importa si van a hacer tráfico, ellos paran en el semáforo, ahí lo paran y ahí se hincan a rezar. Y la ley no les puede castigar, porque como es parte de su religión, y ahí sigue, cuando es religión, el gobierno no se mete. ¿Sabía eso? Bueno, los países donde son de democracia, donde no condenan, o no hay nada en contra de la religión, hay libertad de culto, de religión. Pero en fin, esta gente vio la gloria de Dios. Pero al final, Dios dijo, ¿saben qué? Por haber murmurado, hoy se van a quedar fuera. Qué terrible, ¿verdad?
Solo dos de esa generación que salió de Egipto dijeron, van a entrar. Y esos eran sus dos siervos fieles, que desde jóvenes, desde niños, sirvieron al Dios de Israel, llamado Josué, y el otro llamado Caleb. Esos dos hombres con coraje, valientes, que fueron a ver allá a espiar Jericó, la tierra prometida. Y le dijeron a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Allá hay gigantes. Ahí las cosas no se ve muy fácil. Gigantes, hombres bien de doble estatura que ellos, con mucho armamento, con muros fortificados. Pero mire la fe de este hombre llamado Josué. Le dice, lo vamos a comer como langostas. Y Dios se agradó. Dios dijo, este sí tiene espíritu de guerrero. Este sí es valiente. Este no le tiene miedo al coronavirus. Aleluya. Y por eso va a entrar a la tierra. Y él mismo la va a conquistar. O sea, él mismo va a ser el líder que va a dirigir la guerra. Es precioso, ¿verdad? Cuando uno lee esta historia. Entonces, los otros 10 cobardes dijeron, no, ahí hay gigantes, ahí nos van a matar. Así que mejor olvídense eso de la tierra prometida. ¿Qué iglesia ni que nada? Ya infectar no voy a ir. Diga pues, alaba. Sí, ¿qué iglesia ni que nada? Ahí es donde la gente se va a infectar. Pues ¿sabe qué? ¿Sabía usted que en la iglesia no se está infectando la gente? ¿Sabe dónde es que las encuestas que hicieron salió que la gente se infecta más o es más propensa a infectarse? En los supermercados. Hasta el momento no ha habido un registro donde diga que en la iglesia la gente se está infectando. Porque yo lo decía el otro día, Dios no es un Dios injusto para permitir que aquel que va a adorarle a su casa vaya a ir a encontrar la enfermedad. Dios no lo va a hacer. Aquellos que han salido enfermos en las iglesias, no es que en la iglesia lo agarraran, eso fue por allá afuera. No hay que echarle la culpa a Dios. Pero en fin, ¿cuántos están aquí todavía? Aleluya. Alábele que el Señor le ama, así hermano. Murmuraron contra Dios. Pero la murmuración que hay aquí, aunque no era directamente contra Dios, pero sí, no era así directamente, aparentemente contra Dios, pero al final sí lo era. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 9 leemos donde Pablo perseguía a la iglesia. ¿Y qué dice que pasó? Jesús se le aparece y le dice, Pablo o Saulo, Saulo. Le habla 2 veces, Saulo, Saulo, como quien dice, para que pongas atención. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Pablo era que no iba persiguiendo físicamente a Jesús. ¿A quién iba persiguiendo? A la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces en esta ocasión, entonces quiere decir que cuando alguien hace algo contra uno de sus hijos, se está metiendo con Dios mismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esto estaba murmurando contra los apóstoles. La murmuración aquí, el pecado era hacia los apóstoles. Se lo voy a leer otra vez para que entendamos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. ¿Contra quiénes? Contra los hebreos. De que las viudas de aquellos días, de aquellos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿por qué los 12 convocan a reunión? ¿Y por qué ellos dicen en el verso 2 que no podían descuidar la palabra? ¿Por qué? Porque eran ellos los que estaban atendiendo las mesas. Eran ellos los que estaban repartiendo la comida. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, como lo hemos leído en los capítulos anteriores, ahí en el capítulo 4 lo dice, que ellos tenían todas las cosas en común. En aquella iglesia, dice ahí, en el 4:32, no había ningún necesitado. Porque los que eran más pobres eran ayudados por lo que tenían más posesión. Ahí lo dice. Tanto era que ellos vendían sus casas
y lo traían ahí para repartirlo, para que todos tuvieran que comer, para que todos no tuvieran que pasar por ninguna necesidad. Y especialmente había un cuidado especial hacia las viudas en esta iglesia, y Pablo lo dice, se lo habló a Timoteo y a los tesalonicenses, de que tenían que tener atención, cuidado de las viudas, estar pendientes de ayudarla. Imagínense, una anciana que queda viuda, 60, 70 años, que ya no puede trabajar, que no recibe ninguna ayuda. ¿Quién la tenía que ayudar? Tenía que hacerlo la iglesia. Y como ahí había, dice que común todo, nadie decía, no, es que esto es mío, hay que se muera de hambre esa vieja. No. Si quieren dinero, que trabajen. ¿Sí? Si quieren comida, vayan, que la busquen ellos mismos. Ay, santo. Y si Dios fuera así con nosotros, y si ahora con esta pandemia el gobierno hubiera dicho, o las identidades que están ayudando a la gente, ¿qué me importa que se muera si no tienen comida por el coronavirus? ¿Verdad que por uno podemos ser egoístas y pensar solo en nosotros mismos? Porque entonces, dice Jesús, lo que tú siembras lo vas a cosechar. Pero aquella iglesia no era así. Ellos repartían especialmente a las viudas, ellos encargaban que estas viudas tuvieran su sustento, su comida. Pero como imagínense, no eran 2 o 3, era mucha gente. Atender a miles no es fácil. Y todavía no se habían organizado en cuanto a ese trabajo. No eran 2 o 3. Algunos expertos en historia bíblica dicen que por lo mínimo la iglesia de Jerusalén llegó a congregar hasta 20,000 miembros. Porque le hemos venido leyendo ahí, ¿verdad? Y por lo menos vamos a decir que en ese tiempo ahí había 10,000. ¿Cómo usted va a atender a 10,000 personas sin descuidarse de alguno? Era mucha. Pero entonces, pero empezaron unos a murmurar. Porque esa es una de las características del diablo. Cuando él no está haciendo lo que tiene que hacer en el Señor, el diablo viene y lo agarra. Y él sabe qué, tú vas a ser mi instrumento. El que iba a traicionar a Jesús no necesariamente tenía que ser Judas. ¿Usted sabía eso? Estaba profetizado que uno de los 12 lo iba a traicionar, pero no especialmente tenía que ser Judas, no específicamente. Satanás usó a Judas porque él le abrió el corazón. ¿Usted sabía eso? Porque Judas fue el que le abrió la puerta. Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, cualquiera de nosotros. Pero como fue Judas el que le abrió el corazón, la puerta, el diablo se metió. ¿Por qué nuestros griegos, en vez de estar criticando ahí a los hebreos, por qué no dijeron, ¿sabe qué? Ellos nos dan abasto, los vamos a ayudar? O hagamos algo para que esto no sea. No, ellos, ¿qué empezaron a hacer? A murmurar. Porque es más fácil murmurar que hacer las cosas, ¿verdad que sí? Aleluya. Bueno, no hay muchos amenes, pero yo sigo predicando. Es fácil hablar, pero no es fácil hacer las cosas. ¿Sí? Algunos hacen este ejemplo. Es fácil para el aficionado decirle al que está jugando allá en el campo de juego, ese ruin, ese no sirve, ese no corre, ese no sirve para nada. Mire, a mí me pasó una vez algo así, en un trabajo. Había un americano que era, mire, casi topaba aquí el techo, como de más de 6 pies de alto, como 6 pies tal vez, más alto. Bueno, este es de 8 pies que veo. Pero que era alto, era alto. Y yo pues no soy alto, pero estoy contento como soy, aleluya. Sí. Pablo dice que era pequeño, pero tenía una unción, mira, una autoridad terrible. El mismo Jesús dijo, no, historiadores, Jesús no era un hombre tan alto. Los judíos, usted lo ve por lo general, no son altos, exagerados. Pero en fin, una vez, y con esto voy terminando, estaban poniendo insulación. Yo trabajé unos meses por la insulación. Entonces, ahí se usan unas cosas de hierro. Allá en Guatemala le dicen zancos, que son como para, así como nosotros que somos medio enanos, ¿verdad? Dicen algunos que somos los guatemaltecos, y esos guates todos son enanos. No importa, gloria a Dios. Pero en fin,
yo tenía que usar lo más alto, porque como yo no llegaba hasta el techo. Y él usaba los pequeñitos. Bueno, tenía que usarlo. Y había partes que era así, nomás lo agarraba con las manos. Entonces a veces él me estaba corriendo para que yo trabajara más rápido. Y le digo yo, ¿cómo tú quieres que yo trabaje más si estas cosas apenas las muevo, apenas camino con esto? Entonces tú vienes, digo yo, y ni siquiera tienes necesidad de usarlo a veces, o usa lo más pequeño. Y por eso es que te abunda más rápido. Entonces al final me dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer cambio. Vamos a probar, te voy a probar. Y mire, me va poniendo a hacer eso sin zancos, sin nada, donde estaba. Y así siempre me ganó. Porque él tenía más práctica. Él sabía, yo apenas estaba comenzando a hacer eso, yo no sé, tal vez era más rápido. Pero en fin, me ganó. Entonces es lo que hace mucha gente. Ellos dicen que aquel no lo hace bien, pero cuando lo pueden hacer ellos no lo hacen bien. Así estaban los griegos. Pero el diablo quiso aprovechar eso. Pero lo bueno es que hubo reacción. Y los apóstoles, pues solucionaron ese problema rápidamente. Pero vamos a terminar leyendo nada más 2 versos, ya que les dije que el tiempo no iba a alcanzar. Del peligro que hay cuando se cae en la murmuración. El escritor Santiago lo dice, usted quiere buscarlo, lo busca. Capítulo 4 de Santiago. Mire, yo quisiera ser más breve en esto, pero el Espíritu me impulsa a hacerlo. Y no puedo agradar. Pedro dijo, necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad que sí? Estos días hay que aprovecharlos para buscar la presencia de Dios. Santiago capítulo 4. Para que no se ofenda a nadie, no le puede leer el 4. Porque lo que dice el 4 está fuerte. Eso no léalo en su casa. No, es una broma, yo no tengo problema de leer la palabra, es una broma. No, que no voy a leer ahí. El verso 11, ¿qué dice el escritor? Bueno, le voy a leer el 10 para que entendamos mejor. ¿Qué dice? Humillados delante de quién? Del Señor. ¿Y qué dice? Y Él os exaltará. Eso está bueno. Hacerlo no está fácil. Pero por ahí va. El verso 11, ¿qué dice? Hermano, oiga bien, no le está hablando los de afuera. No murmuréis, ¿qué dice? Los unos de los otros. ¿Qué más dice? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de qué? De la ley. Y juzga a la ley. Cuando habla de la ley, habla de lo que es del Antiguo Testamento. De lo que allá dice en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué más dice? En la segunda parte del verso 11. Pero si tú juzgas a la ley, ¿qué dice? No eres hacedor de la ley, sino que juez. Y Dios a nosotros nos ha puesto por jueces. ¿Usted sabía eso? Hay uno que se llama juez de jueces. Se llama Dios. Dios no nos ha puesto a nosotros por jueces. ¿Qué es lo que hace el juez? Dictar a la persona inocente, pero en su mayoría de veces culpable. A nosotros Dios no nos ha puesto ni siquiera de fiscales tampoco. ¿Usted sabía eso? Aquí hay muchos fiscales. Yo no he estudiado mucho intelectualmente, pero he aprendido un poco en la vida. Pero en una corte el fiscal es el acusador. En una corte hay 3 personas en un juicio. El abogado, bueno, primero están los que van a ser procesados. El abogado, el fiscal y el juez. El abogado es aquel que va a tratar de declarar a favor, de defender a la persona, sea culpable o sea inocente. El trabajo que haga el abogado, si hace buen trabajo, va a convencer al juez de que declare a esa persona inocente. Pero si el abogado es de esos chips, como dicen en inglés, no le va a hacer buen trabajo. Pero en fin, el fiscal es el acusador. En un caso de inmigración, vamos a hablar de inmigración, el fiscal va a decirle al juez, ¿sabe qué? Él no es digno de estar aquí.
porque cruzó la frontera ilegalmente. Así que no hay opción para él, no hay algo que justifique. Él violó la ley. Pero entonces viene el juez y le va a decir, ¿sabe qué? En este caso, cuando había la guerra civil, ¿sabe qué? Había la guerra civil, allá le peligra su vida, y ahí le empieza a meter un montón de razones al juez. Entonces si el juez le sale bueno, pues lo convence el abogado y dice, ¿sabe qué? Te declaro residente permanente en los Estados Unidos. Pero si el fiscal logra convencer al juez, entonces el juez le dice, ¿sabe qué? Ahora mismo te esposan o te doy tanto tiempo y me largas de aquí. Así funciona esto. Aleluya. ¿Y qué es lo que hacemos los latinos? Voy a empezar a oír. Aleluya. Pero nosotros no somos ni abogados, ni juez, ni fiscales, ni jueces. Dios nos ha dejado a nosotros aquí para que prediquemos el evangelio y para que ayudemos, dice la palabra, los unos a los otros. En este caso el fiscal sería Satanás, ¿te sabías eso? El juez es Dios, el fiscal es Satanás. Y nuestro abogado, ¿quién es? Jesucristo. Yo prefiero tener a Jesucristo de mi lado y el diablo que se mate él ahí con sus demás demonios. Aleluya. Pero vamos a avanzar. Están aquí todavía, ¿verdad? Entonces, verso 11 que estaban hablando. El 12. Pues ahí dice, tú si no eres hacedor de la ley, no juez. El verso 12. Y con esto nos vamos. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley? ¿Quién? Pero dígalo con convicción. Jesucristo, Dios es el mismo. ¿Qué dijo Jesús? El Padre y yo, uno somos. Dios entre personas. Dice, uno es el dador de la ley, que oye lo que dice, que puede salvar y al mismo tiempo puede perder, dice. En otras palabras, condenar. Acuérdense, el único que puede condenar, declarar justificado, salvo una persona es Dios. Y condenar también. Por eso mi posición siempre ha sido, yo no puedo justificar a nadie en decir, si ese es un error o un pecado, no puedo decir no lo hizo, pero tampoco puedo decir lo hizo. ¿Por qué? Porque el que sabe es Dios y la persona. O sea, en ese momento, mientras no hagan pruebas convincentes de un pecado, de un error, yo no puedo arrebatarme, apresurarme a decir, sí lo hizo. Y tampoco puedo decir, no lo hizo, porque no sé. Por eso la palabra, mire, de ahí están como se tienen que llevar estos procesos en la casa del Señor. Ahí está. Pero cuando no se lee, se carece de conocimiento. Pero vamos a terminar. Entonces dice, pero tú, oiga, yo no traía este mensaje, yo traía el del fariseo liberal, pero Dios me dijo, no, es que es este. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Ahí lo dejó, una interrogante. En Romanos Pablo respondió y dice, ¿tú quién eres para que juzgues a criado ajeno? Ahora bien, no con esto vamos a decir que vamos a pasar todo, porque la Biblia habla de un juicio, no es de corregir, de disciplinar, pero Pablo lo dice en Gálatas. ¿Cómo dice? Con amor, considerándote a ti mismo con compasión y con el propósito de ¿qué? De lo que dice ahí el frente de esa iglesia, de ese logo, restaurar. En ningún momento Dios nos ha mandado a condenar a nadie. Eso lo va a hacer Él cuando Él haga su juicio. Mire, ya ese sonido me está diciendo que ya termine. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque el tiempo ya. Pero ahí usted quiere leerlo, léalo en su casa. La consecuencia de la murmuración. 1 Corintios capítulo 10, el verso 7 al 12. Número, que es donde está la historia donde le estaba hablando de Israel. Capítulo 14, el verso 27 al 37. Y en número 12 también está la historia de una mujer que la mayoría lo conocemos, de una mujer llamada María. Mire, aquí hay muchas Marías. Bueno, por lo menos hay dos.
que se murmuró contra quién, contra su propio hermano, en este caso de sangre y en Cristo, llamado Moisés. ¿Cuál fue la consecuencia de la mujer? Dios la castigó con lepra. Y 7 días dijo Dios, sáqueme la congregación, échenla para afuera. Léalo ahí, número 12. Pero oiga bien, ¿quién fue que dio la orden de sacarla? Dios. Nosotros no podemos sacarla, Dios no nos ha mandado a sacarla. Eso lo hizo Dios. Dios le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Moisés, sácamela por fuera hasta que se cure, hasta que le pase el castigo. Eso léale en su casa, número capítulo 12. Pero le voy a terminar con la definición de murmurar. ¿Qué es murmurar? Si usted no ha entendido o qué significa esto. Bueno, es una de las muchas definiciones que hay. Esta definición va basada en lo que hemos leído en la palabra. Criticar, dice. Conversar en perjuicio de una persona en su ausencia. Hablar mal de una persona cuando está ausente. Oiga bien. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que tener mucho cuidado. Siempre hay que enfrentar las cosas de frente. En este caso, si a usted no le gusta algo de mi persona, usted ve algo en mí que no está bien o que no le parece bien, venga y dígamelo de frente. ¿Sí? O si le dijeron algo de que yo hice malo, esa persona que se lo dijo, usted me lo trae aquí, me lo pone ahí enfrente y ahí me lo dice. Yo por lo he dicho aquí, sin prueba, aquí no me venga a acusar a nadie. Sin prueba, sin testigo, aquí no traiga acusaciones de algo, yo no la voy a aceptar. Eso es lo que dice la palabra. Tiene que haber que 2